Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Juan 4,14. En Apocalipsis 21,6 dice: al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Cuando subo a este púlpito y contemplo este auditorio, me viene a mi mente cosas que he leído sobre John Wesley, un predicador del siglo XVIII en Inglaterra. Él se recorrió toda Inglaterra a caballo, ¿no? Y él tenía por costumbre, días antes de ir a predicar a un sitio, a un local, a un auditorio, pues él tenía por costumbre un poquito contemplar el sitio y ver la capacidad de la sala, cuánta gente entraba, dónde era el mejor sitio, dónde podía emitir mejor la voz, en fin, detalles técnicos que le supondrían a él luego no entrar en mala entrada en lo que era la predicación, ¿no? Hoy en día esa cuestión aquí está solventada, ¿no? Sabemos cuánta gente puede caber, porque lo sabemos y porque también la ley nos lo dice, ¿no? Hay buena amplificación, y buen control de perspectiva. Sabemos cuál es el sitio idóneo donde se puede controlar todo el auditorio, ¿no? Quizás entonces la pregunta la deberíamos de cambiar, ¿no? Y quizás deberíamos de preguntarnos: ¿y qué de la capacidad de nuestros corazones? ¿Y qué del posible vacío que hay en nuestras vidas? ¿De qué lo llenamos? ¿Cuánta capacidad hay en nuestros corazones y en nuestros vacíos para llenarnos de Dios? Esa es la pregunta que intentaremos responder en esta mañana. John Wesley no era el único que hacía estos sondeos, en esta perspectiva. El mismo Jesús, cuando contemplaba el auditorio de las multitudes, él ya tenía sus propias impresiones y certezas. En Mateo 9,36, Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando él contemplaba a la humanidad, cuando él contemplaba a las multitudes con su telescopio, figurativamente hablando, él las veía como ovejas sin pastor. Y todos sabemos que una oveja sin pastor, ¿no?, corre bastante peligro de ser devorada por los lobos, de perderse y de no recibir el alimento adecuado. En los evangelios se nos habla de que Jesús era un Jesús de multitudes, que contemplaban las multitudes, las necesidades de la gente en general, pero también las necesidades concretas. Y en el texto que se nos ha leído antes, pues se nos habla de una necesidad concreta de una persona, de la mujer samaritana, ¿no? Porque Jesús contempla nuestras vidas haciéndonos una propuesta alternativa. Todos conocemos este pasaje, ¿no? Jesús rompe moldes sociales cuando, en cierta forma, se pone a hablar con una mujer y encima samaritana y con amabilidad. Se especula mucho en los comentarios bíblicos sobre la situación de los 5 maridos que tuvo dicha mujer, de sus posibles fracasos matrimoniales, quizás el hecho de ser mujer, quizás el hecho de sentirse sola en aquel tiempo que le obligaba a buscarse una relación. Pudiera ser que tuviese algún tipo de dependencia sexual a ese nivel, mala suerte o mala fortuna con sus matrimonios, como lo queréis llamar. Para mí, creo personalmente que muchos pudiera ser, ¿no? Yo no soy psicólogo, pero mi lógica me dice que tantas reincidencias en una misma cosa creo que provocarían en la mujer algún tipo de ansiedad e incluso desesperación. Y puede ser que su vacío lo fuese llenando con relaciones, ¿no? Porque cuando uno se enfrenta al matrimonio, uno piensa que es para toda la vida, ¿verdad? Y en él pone sus expectativas y es su máxima apuesta en ese momento, ¿no? Y el matrimonio muchas veces parece ser que es como una especie de colorín colorado, este cuento se ha acabado, cuando no es así, es el principio, ¿no? Y yo una vez estuve bastantes días jugando con un hombre mayor a petanca. Yo empezaba ganando, pero al final siempre me ganaba él. Y él me decía: David, no es como se empieza, es como se acaba. 5 matrimonios en una persona, creo que deberían de pasar bastante factura sobre esta persona. Y encima, ya más a más, una relación extra sin declarar, ¿no?, por así decirlo, ¿no? Hace 2 semanas se nos hablaba del peso, ¿no?
que tenemos en nuestras mochilas. Creo que esta mujer tendría una mochila bastante grande por intentar quizás llenar su vacío con interrelaciones, ¿no? Porque muchas veces no solo causa cansancio lo que llevamos, sino también lo que hacemos. A veces nos sentimos bombardeados por problemas, situaciones difíciles, familiares enfermos, facturas, obligaciones, rutina, etc. Y eso hace que a veces adoptemos una posición de pressing, aguantando golpes por todos los lados, y cuando menos no lo esperamos y observamos que hay un hueco es cuando realmente decidimos atacar nosotros. Y es cuando hacemos algún tipo de escapismo o utilizamos algún tipo de mecanismo de compensación para aliviar tanta presión y tanto estrés, ¿no? Yo por motivo de trabajo hubo un tiempo que viajaba con un compañero casi por toda Cataluña y teníamos por costumbre al mediodía pues o ir de bocata o ir de menú, dependiendo del precio. Pero él tenía por costumbre, cuando el día era complicado y cuando era difícil, de pedir a la carta. Él siempre se pedía un buen bistec, el día que lo tenía difícil. Porque dice que así psicológicamente compensaba la dificultad del día, ¿no? Muchas veces buscamos compensaciones a nuestras vidas, ¿no? Intentamos corresponder nuestros anhelos internos, buscarle significado a las cosas, experiencias vitales, intentamos buscar bienestar material, el éxito, la búsqueda de paz interior mediante ejercicios espirituales, etc. Y al final resulta ser que somos como la mujer samaritana, que cada día tenemos que coger agua del pozo, aun sabiendo que al día siguiente hay que volver a por más agua, porque el agua se acaba. Pero aquí es donde entra la propuesta de Jesús. Jesús le hace una propuesta totalmente diferente. Él nos propone a nosotros de un agua inagotable, que no se acaba, que permanece. Versículos 13 y 14. Cualquiera que bebiere de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Porque tenemos que ser claros, que bastantes cosas de las que tenemos se acaban. Se acaba la juventud. A mí cuando me dicen, David, vente a jugar al fútbol, yo digo, no, tranquilo, yo ya hago fotos. Porque ya... Se acaba el bienestar material. Creo que España somos testigos de esto. Se puede acabar la paz, se puede acabar el éxito, se puede acabar la satisfacción. Como cada día se acababa el agua de la samaritana. Evidentemente, la propuesta que hizo Jesús convenció a la mujer, ¿no? Ella quería de esa agua, pero antes tenía que enfrentarse a su propia realidad. Porque también Jesús contempla nuestras realidades y nos propone que partamos de ellas para mejorar. Ante la presencia de Jesús, nuestras vidas no son como nos gustaría ser, sino son como son. No podemos esconder nada delante de Él. Tenemos que presentar nuestra realidad delante de Él. La mujer samaritana así lo hizo. Reconoció que con la persona que estaba no era su marido. Y no negó la argumentación que hizo Jesús después sobre ella. Carlos Marx, este famoso sociólogo, filósofo, político del siglo XVIII, acometió con una famosa frase contra la religión, ¿no? La religión es el opio del pueblo. Se han sacado muchas interpretaciones sobre esta famosa frase y una dice que la religión adormece la conciencia del pueblo, nublando la percepción de los verdaderos problemas. La religión adormece la conciencia del pueblo, nublando la percepción de los verdaderos problemas. Este señor lo que no sabía que luego vendría la televisión e Internet, ¿no? Lo que vemos en este pasaje dice todo lo contrario. La persona de Jesús, estar ante la presencia de Jesús, su presencia hace y provoca que la samaritana reconozca su realidad, su récord Guinness de matrimonios y su convivencia en pecado con su último hombre. Esta mujer precisamente no escapó de su realidad, ni nubló su conciencia, evadiendo su problema, porque ante la mirada de Jesús no es una mirada de acusación, es una mirada que provoca replanteamientos. Estar ante la presencia de Dios provoca replanteamientos sobre nosotros mismos. El salmista David así lo declaraba en el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos.
Muchas veces en nuestras vidas intentamos solapar nuestros problemas que hay en nosotros con otras cosas que hacen que lo verdadero que hay en nuestras vidas muchas veces queda escondido y disimulado. Mi experiencia personal es bajar a mi realidad, a veces no grata, para descubrir realmente cómo estoy y en un ejercicio de sinceridad reconocer lo que tengo y lo que soy. Señor, solo tengo 3 panes y 2 peces. Señor, sálvanos, que perecemos. Señor, te necesito. Mira mi situación. Ayúdame a cambiar. Ya no quiero beber del cántaro. Quiero de tu agua viva. Y es entonces cuando se producen desencadenantes de bendición para nuestras vidas, ¿no? Porque todo este ejercicio de sinceridad provoca buenos resultados, ¿no? Jesús provoca bendición cuando tenemos un replanteamiento delante de Él. Un dato a tener en cuenta importante. Todos sabemos que en una negociación de cualquier índole, comercial, internacional, se requiere que las 2 partes pongan algo, que haya una especie de feedback, ¿no? En este caso, la samaritana empezó por ella misma revelando su situación actual. Y Jesús le correspondió revelando el resto. Es decir, la iniciativa tiene que venir de nosotros. Y acto seguido Dios pone su parte para darnos una mejor perspectiva de la situación. Porque por mucho que conozcamos nuestro problema, por mucho que conozcamos nuestra realidad, Jesús tiene una mejor perspectiva de nosotros mismos. Luego pone más adelante que la mujer samaritana fue un canal de bendición, ¿no? A través del cual muchos otros samaritanos aceptaron el mensaje. Eso lo vemos en los últimos versículos que hemos leído, en el 29, 41 y 42. A veces decimos que queremos ser instrumentos en las manos del Señor, pero Dios no nos va a utilizar cuando estamos solapando nuestras vidas con situaciones que eclipsan nuestra fe, sino cuando somos coherentemente sinceros delante de Él, ¿verdad? Yo formo parte de esa generación de fa 20 anys que té 20 anys, más el IVA, y muchos de nosotros tuvimos el gran privilegio, entre comillas, de hacer el servicio militar, cosa que a las nuevas generaciones pues, les sonará como un poquito extraño. Yo era un joven de iglesia, en mi vida había roto un plato, y de golpe me veo que me rapan la cabeza, me ponen un traje mimetizaje, y allí todo el mundo me chillaba. Que no valía para nada, que no tenía derecho ni al aire que respiraba. Venga a hacer pistas americanas, a hacer instrucción, y encima bajo el sol abrasador de Cartagena. En mi compañía empezamos 120 y acabamos 80. Porque los militares, cuando notaban síntomas depresivos en los jóvenes, que hubieron bastantes, pues ya los mandaban para casa, porque también hubieron intentos de suicidio. Pero fue en esa situación donde yo más me agarré a Dios, porque realmente lo necesitaba. Y busqué el apoyo de otros cristianos de otras compañías y fue muy bueno y muy liviano para mi vida, ¿no? Pero luego, con el tiempo, pues ya me destinaron a Cádiz. Yo hice muchos desembarcos, pero dibujándolos. Ya fui a topografía militar, ¿no? Allí la cosa cambió, allí se relajó, se relajó todo. Gozaba de permisos, me empecé a sentir bien, tenía bastante libertad, pero veía que mi vida no avanzaba, porque cuando venía de Barcelona a Barcelona de permiso, veía que todos mis compañeros estaban con sus estudios avanzando, y yo estaba allí como atascado, ¿no? Entonces, cuando empecé a contemplar lo que allí se me ofrecía, las playas, buen tiempo, los carnavales, los finos, las sevillanas, y bueno, dije, pues vamos a aprovechar el tiempo, que en la vida se lo pasa una vez y venga, a disfrutar. Pero lo más triste, que en San Fernando había un pastor que estaba empezando obra y que él necesitaba apoyo de personas, ¿no? Considero que aún uno se rasca la cabeza pensando para qué ha servido el servicio militar, pero más doloroso es pensar que pudiendo haber sido instrumento, pues no lo fui, ¿no? Conclusión, a modo de conclusión, tenemos que ser conscientes que Dios contempla siempre nuestras vidas y que su propuesta está con nosotros, que recurramos a Él como fuente de agua viva y que no intentemos en la medida de nuestras posibilidades llenados de sucedáneos temporales que son perecederos, antes bien llenarnos de Él, ¿no? También Jesús, al contemplar nuestras vidas, considera también nuestras realidades,
para que partamos de ellas y nos sinceremos con nosotros mismos y con Dios. Recordemos que Dios perdona el pecado, pero no las justificaciones. Si realizamos todo esto a menudo, los desencadenantes que vendrán después seguro que serán de gran bendición para la Iglesia y para honrar el nombre del Señor. Y como la mujer samaritana, que fue un canal de bendición a través del cual muchos samaritanos vinieron al conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús. Hay un dato curioso en el versículo 28. Dice que entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved. La mujer dejó su cántaro. Simbólicamente ya no quería depender de ese agua diaria, porque ya había encontrado la fuente del agua viva. Y entonces empezó a ser canal de bendición. Que el Señor bendiga su palabra.